Esta segunda temporada está más orientada a cómo le damos valor a estos procesos de transformación con Power Platform y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Lo que buscamos es que podamos ayudarlos a ustedes a explorar desde un principio y desde un análisis de la situación actual de la organización, cómo podemos incluir todas estas tecnologías, Power Apps, Power Automate, Power BI, que en momentos anteriores, en escenarios anteriores, pudimos ver, y pues la idea es que a través de los casos reales y lo que podamos contarles hoy de nosotros, cómo lo hemos vivido y cómo hemos acompañado a las organizaciones, pues que de una u otra manera les podamos proporcionar algunas herramientas y recursos para que facilite esta construcción de estas tecnologías. En este capítulo puntualmente se llama Justificando la inversión, diseño de soluciones y construcción de casos de negocio con Power Platform. Nos enfocaremos en dar herramientas para que ustedes puedan diseñar soluciones centradas en el cliente usando tecnología como Power Platform y unos tips con casos de uso reales, con ejemplos reales, para que desde la visión de negocio y desde los indicadores organizacionales que ustedes pueden llegar a tener como organización, puedan empezar a construir esos casos sólidos para respaldar este tipo de inversiones. Entonces, pues espero les guste lo que vamos a presentarles, y la idea es que podamos conectar con los capítulos anteriores, que voy a dar pues un repaso rápido. Si alguno de ustedes quiere ver estos capítulos anteriores, nos lo pide y en el link de este grupo les enviamos la información. ¿Alguien tiene el audio, el micrófono abierto, Katy, para que me ayudes, por favor, que no sé quién? Mm, Listo. Caro, estás en mute. es que me pusieron en mute a mí, y lo que decía era otra persona que no sé quién estaba hablando. Em, lo que les estaba contando es que en el episodio 1 les mostramos todas las capacidades tecnológicas de Power Platform con casos de uso prácticos. Si tienen dudas de estas capacidades, pues les podemos también enviar el link del video. En el episodio 2, pues básicamente nos enfocamos un poco en desarrollo de aplicaciones con Power Apps, Dataverse y otras capacidades de low code. Entonces acá básicamente pusimos como eje principal cómo las tecnologías, las organizaciones pueden empezar a desarrollar herramientas con low code que incluso las personas no técnicas pueden empezar a desarrollarlo. Y hoy pues vamos a ayudarles a justificar esa inversión. ¿Listo? Esta es la agenda. Básicamente pues nos vamos a enfocar en casos de negocio. Queremos que sea algo muy conversado desde la visión de nosotros de negocio, nosotros como un rol comercial, y desde la célula de producto Andrés y Eli, pues cuáles han sido sus experiencias para que al final podamos darles esas herramientas y ustedes puedan construir esos casos de negocio. ¿Listo? El objetivo principal es que al final ustedes puedan hacer un análisis de cómo este tipo de tecnologías impactan los indicadores de negocio, cómo implementando estas tecnologías como Power Platform adaptamos esas necesidades que vemos en el negocio y empezamos a diseñar soluciones centradas en el cliente. Acá lo que nosotros buscamos es que estas soluciones que diseñamos puedan responder a ciertas preguntas de negocio y le peguen directamente a los indicadores clave de negocio que pueden ser ayudar a mejorar con este tipo de tecnologías. Al final, ¿cómo construimos casos de negocios sólidos? ¿Cómo justificamos el valor de esa inversión a largo plazo a los niveles ejecutivos de la organización en términos de eficiencia, escalabilidad, y pues que de una u otra forma es indispensable cuando nosotros queremos vender un proyecto al interior de la organización?
Entonces empecemos contando qué es un caso de negocio. Para todos los que estamos acá, no sé si han tenido la necesidad de presentar estos casos de negocio cuando hacen inversiones en tecnología, pero pues básicamente nosotros tenemos un resumen de que en 5 pasos podemos construir un caso de negocio que básicamente lo que busca es justificar una inversión y que la organización analice, que nosotros le ayudamos a analizar a la organización cómo ese retorno de inversión se va a ver en beneficios. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una necesidad. Esa necesidad debe tener pues unos procesos claros, el impacto, el área de negocio al que estamos afectando y cuáles son los objetivos que necesitamos cubrir con esta necesidad. Después, con la ayuda de nosotros, diseñamos una solución propuesta y esa solución pues puede incluir varias tecnologías que al final lo que debemos buscar es demostrarle a esos niveles directivos cuáles son los beneficios que nos da esta solución y justificarlo con un ejercicio financiero. Y siempre lo que buscamos es que esto esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Un caso práctico real que lo vivimos con la célula de producto, encontramos un cliente del sector manufacturero que tenía un problema recurrente con la gestión de inventarios. No, pues digamos que no era coherente las entradas y las salidas de inventarios, no podían tener lectura de los productos, los códigos de barra, los diferentes ítems. Entonces, ellos pues básicamente nos dijeron, tenemos un problema recurrente con la gestión de inventarios y lo que estamos buscando es precisamente reducir esos errores en el registro de inventarios. Necesitamos una solución que nos ayude a automatizar este proceso de inventarios. Con la célula de producto propusimos una solución que usa estas 3 tecnologías, Power Apps, Power Automate y Power BI. Y pues básicamente nos centramos en diseñar una solución que capturaba la información a través de una aplicación desarrollada en Power Apps y después empezamos a generar estos analíticos que les permitían a ellos pues identificar picos, fechas importantes en las entradas de los inventarios, cuándo se iban a quedar de pronto algunas tiendas sin inventarios y pues al final logramos proponer una solución con estas 3 tecnologías. Desde los beneficios esperados, pues lo primero era, ellos nos decían, hay muchos errores. Entonces, el beneficio consistió en reducimos el 90% de esos errores humanos, pudimos mejorar el 25% en la toma de decisiones y además un ahorro en 15% en costos operativos, porque muchas personas estaban precisamente haciendo tareas manuales que pues incrementaban esos costos. Al final lo que se busca es que podamos tener herramientas como estas, como un ROI, un ejercicio de retorno de inversión, un TCO, que empecemos a medir cuáles son esas variables de impacto que me van a afectar a la estrategia de negocio y que además voy a buscar precisamente resolver con este objetivo que me plantea la necesidad. Dentro de todo esto, pues básicamente lo que nosotros hacemos es acompañarlos a construir estos casos de negocio después de hacer un proceso de identificación de necesidades y darles las herramientas para que en conjunto construyamos un caso. Es importante que los clientes nos puedan dar a nosotros insumo para construir toda esta información. No sé, Andrés, Eli, si quisieran complementarme en algo, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo realmente simplemente, bueno, primero que todo, a todos buenos días. Realmente es poner acá dos cosas muy importantes. Y la primera es que en este caso de negocio que planteas, Carol, hay algo que me parece interesante y es los dos pilares que ponemos sobre la mesa y que tienen que empezar a converger o hacer sinergia. Y es el pilar de negocio contra el pilar de tecnología. Entonces, cuando tenemos acá una solución tecnológica con unas capacidades, Power Apps, Power Apps, Power BI, que digamos que hemos podido a lo largo de esta temporada conocer en detalle, contra un
caso de negocio donde vemos necesidades de procesos, impacto, beneficios, cuando hablas ahí de disminuir errores humanos, ahorrar costos o disminuir costos, yo creo que justamente el caso de negocio resume esas dos cosas, ¿no? De cómo uno puede crear toda una arquitectura de tecnología con negocio, ¿listo? Y de esa forma uno construye el caso y va y lo justifica y realmente ahí está claramente el retorno a la inversión que uno puede tener, ¿no? Creo que ese es como mi comentario asociado a esto, que es lo que me queda de lo que tú expusiste y creo que es muy, muy concreto llegar a esa conclusión. Dale, Andrés. Alguien está hablando. No sé si alguien tiene una pregunta, es que escucho como si alguien estuviera hablando. Dale, Andrés. Listo, bueno. Eh, básicamente, como les decía, de tener esos dos pilares, la tecnología y el negocio, cuando empezamos a construir ese caso de negocio apalancado con este tipo de tecnología, pues tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no? O sea, uno siempre tiene que pensar en preguntas y a veces uno se deslumbra por la tecnología, ¿sí? Cuando vemos a Power Platform como una plataforma que ofrece capacidades de automatización, de inteligencia artificial, de desarrollo de aplicaciones con low code, de analítica, pues uno se imagina, uy, yo puedo crear un montón de soluciones, puedo impactar a todas las áreas, pero realmente siempre la recomendación es enmarcar eso, digamos que orientar eso en un marco de arquitectura que nos respondan varias cosas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos algunos componentes como, por ejemplo, todo lo que es la arquitectura y las capacidades, todo lo que es la inversión, todo lo que es el licenciamiento, todo lo que es la estrategia y todo lo que es el impacto y beneficios. Entonces miren que acá estamos combinando temas de negocio con temas de tecnología. Entonces no solamente me debo dejar deslumbrar por la tecnología y empezar ya, y ya quiero crear una aplicación y ya quiero crear un flujo de automatización, sino antes de eso es necesario poder hacer el match con el negocio para justamente llevar soluciones pues con sentido, que realmente impacten el negocio. Y a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Eliana, desde la parte técnica, desde la parte tecnológica, pues tú qué preguntas harías en este momento o qué preguntas uno se debería responder de la parte tecnológica y posteriormente a Carol, de la parte de negocio, me gustaría también conocer esa visión de qué se debería uno responder de la parte de negocio. Entonces, no sé, Eli, si quieres empezar como contándonos, tú qué te preguntarías en este punto desde el frente tecnológico. Claro que sí. Primero que todo, buenos días. Bueno, a nivel de arquitectura lo voy a llevar a un caso práctico, a un caso real. Hace un par de meses estuvimos implementando la Power Platform en una empresa en la cual obviamente tuvimos que pensar en este hito tan importante que es la arquitectura y las capacidades. Entonces empezamos a pensar, disculpa, pensé que alguien Dale, había hablado. continúa. Empezamos a pensar en varios hitos importantes en este rol de arquitectura que se debe definir y es cómo va a ser el tema de seguridad, qué autorizaciones necesito, qué autenticaciones necesito para mi solución. Necesitaría auditoría. A nivel de ya más de lógica, necesitamos pensar o debemos preguntarnos cuáles son esas reglas de negocio que queremos implementar en nuestra solución. ¿Sí? ¿Cuáles son esos conectores que me van a servir para integrar todas las partes del engranaje? ¿Cuáles son esos aplicativos que interactúan con mi solución? ¿Sí? ¿Cuáles cálculos se van a hacer dentro de mi automatización o dentro de mi solución? Eso sería a nivel de lógica. Ya después empezamos a pensar a nivel de data, cuál va a ser ese modelado de datos que vamos a implementar. Necesitaríamos reportes, dónde los vamos a alojar, qué validaciones adicionales vamos a hacer a nivel de datos, cómo nos vamos a integrar con esas bases de datos, en dónde están on-premises, están en tierra, están en Azure. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar allá? A nivel de almacenamiento también es importante pensar o empezamos a pensar cómo vamos a, por ejemplo, vamos a necesitar conexiones, archivos, dónde los vamos a alojar, necesitamos logs, dónde los vamos a almacenar.
Entonces, esos hitos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de arquitectar una solución. También es importante pensar cómo me voy a integrar con esos datos, perdón, cómo me voy a integrar con esos datos. Voy a necesitar conexiones a APIs, por ejemplo, cada cuánto me voy a conectar, cuál va a ser esa volumetría que voy a generar contra esa API diaria y mensualmente. Y encima de todos estos hitos que necesitamos para armar una buena arquitectura y buscar bien las capacidades de la compañía, es una capa muy importante, es la gobernanza y el centro de excelencia, que es una capa que está superior a todo este tema de arquitectura para poder administrar y gestionar de una forma correcta todas esas capacidades que nos ofrece la Power Platform y adicionalmente cómo me puedo integrar con la arquitectura actual de la compañía. Yo quiero Justamente resaltar eso, acá. Ah, bueno, dale, no, Carlos, dale, dale. justamente estaba pensando en la última frase que dijo él y es, siempre nosotros llegamos a un cliente, a un prospecto, y lo primero que tratamos de entender es cuál es su arquitectura actual, ¿sí? Desde el punto de vista de su ERP, sus sistemas back office, sus sistemas core, y es ahí donde entramos a analizar cómo con estas tecnologías empezamos a complementar lo que ya tienen las organizaciones. Y esas son preguntas habituales que nos hacen. ¿Nos podemos integrar? ¿Esta tecnología se puede integrar con mi arquitectura actual? ¿Cómo creamos o diseñamos modelos de interoperabilidad? Hoy en día las organizaciones, y nos ha pasado en sesiones con Andrés, en donde pues lo primero que empiezan a cuestionarse un poco es si esto les va a permitir también ser escalables a su arquitectura. Entonces, lo que buscamos precisamente con este tipo de tecnologías es complementar lo que ya tienen y empezar de pronto a diseñar soluciones muy rápidas que empiecen a coexistir con esas arquitecturas. Es una de las preguntas frecuentes que nos han hecho en primeras sesiones de desarrollo de conversación con prospectos. Sí, yo creo que mencionas ahí algo súper importante y es realmente preguntarse eso, ¿no? De cómo estas tecnologías o esta plataforma Microsoft, tendencia mundial, pues realmente va a entrar en mi arquitectura, va a jugar un rol clave en mi arquitectura, ¿listo? Entonces no vamos a inventar la rueda de nuevo, no vamos a crear una arquitectura de cero, sino realmente vamos es a complementar la arquitectura que ya tienen, fortalecerla y la pregunta básicamente será cómo poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo estas tecnologías entran y encajan con mi arquitectura, que también lo que decía Eli, para poder realmente llevar el negocio a otro nivel, ¿no? Yo creo que eso es la pregunta puntual acá y de ahí nacen pues un montón de preguntas tecnológicas, como Eli nos dijo, en tema de gobierno, en tema de seguridad, en tema de datos, que me parece súper importante, en tema de integraciones, de alojamiento en nubes, en on-premise, en donde sea. Entonces creo que hay algo, unas preguntas súper interesantes, pero me gustaría de pronto pasar al otro frente y ese negocio y ver un poco, bueno, ya me pregunté un montón de cosas del lado de tecnología, pero ahora pensando un poco en impacto, en proceso, en negocio, en mi usuario final, pues uno quería preguntarse, ¿no? No sé, Caro, ¿tú qué piensas de esa parte? Mira, nosotros una vez analizamos precisamente esa arquitectura, el siguiente paso es cuál es esa estrategia de implementación. Y desde la estrategia de implementación tratamos de empezar a construir roadmap que nos ayuden precisamente a responderle al cliente por dónde debería empezar. Entonces, una de las preguntas muy comunes que nos surgen es, ¿esto tiene victorias tempranas? ¿Yo puedo salir con un proceso rápido y después ir creciendo escalonadamente a medida que voy mostrándole un resultado a la organización? Y eso es otro de los puntos que nos ayuda a justificar precisamente un caso de negocio. Yo puedo mostrar este primer impacto, este primer resultado para que ustedes vean cuáles, empecemos a probar la tecnología y podamos demostrar que pues evidentemente esta tecnología me está resolviendo una necesidad con sentido de negocio. Empezamos pues con una victoria temprana y luego vamos creciendo a medida que vamos demostrando resultados. Y otra pregunta, Andrés, que es muy recurrente, es constante, es cuál es la metodología de implementación. Hay diferentes tipos de metodologías de implementación que nos ayudan precisamente a generar victorias o resultados
muy rápidos. Entonces, ¿qué equipos de mi organización requiero? ¿Cuántas personas requiero? Y eso pues está muy alineado al método. Nosotros desde ITIS pues tenemos un método que nos ayuda precisamente a ir logrando pasos rápidos y teniendo pues sinergias. Esa es otra de las que te dejo también, Andrés, que podemos, que nos ayudan también a soportar el caso. Sí, sabes que hace un par de semanas estaba leyendo un poco en la página de Microsoft sobre la estrategia que Microsoft tiene hoy en día y ellos hablaban sobre poder empoderar a los empleados de una organización, sobre empezar a crear lo que se llaman los Citizen Developer, que son esas personas de las áreas de negocio que se pueden empoderar, que son amantes de la tecnología, pero son de negocio y se empoderan y pueden empezar a identificar necesidades y a empezar a construir soluciones dentro de su propia área. Entonces, me parece muy interesante porque parte también de la estrategia es preguntarse eso, ¿no? Si yo realmente soy una organización que tengo ese tipo de roles en mi empresa y puedo empezar a empoderarlos para generar esas capacidades, o si realmente necesito también un aliado estratégico que venga acá con un conocimiento, con una experiencia que me pueda ayudar a habilitarme, me pueda ayudar a hacer que las cosas pasen, a hacer realidad esto. Entonces, creo que ahí entra un tema de estrategia muy interesante de cómo uno implementa esto, ¿no? Y algunas empresas yo creo que claro, ven la tecnología, dicen es muy chévere, muy lindo y todo, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y no sé por dónde arrancar. Y no sé, por ejemplo, Eli, tú que has trabajado en proyectos de implementación, ¿qué nos puedes decir sobre eso, sobre esa metodología de implementación, sobre cómo debería ser, o sea, por dónde uno debería empezar a hacer realidad esto? Claro, uno debería de empezar primero involucrando las áreas correctas que se necesitan para el proyecto. Por ejemplo, vuelvo al caso anterior que les comentaba de la empresa. Vimos un poco truncado, obviamente. Eso es un riesgo que siempre pasa en todos los proyectos, y es que no teníamos todas las personas involucradas 100% al proyecto, y muchas tampoco lo tenían claro, ni siquiera la misma empresa, qué áreas iban a necesitar para poder sacar este proyecto adelante. Entonces, en esta mitigación de riesgos, que más adelante vamos a hablar de esto, pudimos identificar que para poder generar todo este proyecto de una forma a cabal, con victorias tempranas, como dice Carol, necesitamos involucrar primero todas las personas, acoplarnos a esta arquitectura, conocer esta arquitectura, cómo nos vamos a integrar con todos los datos que tienen, dónde los tienen. Entonces, creo que es una buena forma de empezar a generar estas victorias tempranas, obviamente gestionando la demanda. ¿Cuáles son esos, conociendo esos proyectos que generan más retorno de inversión para la compañía en un tiempo menor? Entonces, por allí podemos empezar. Super Eli. Y bueno, hemos visto un poco sobre qué preguntas debería hacerme del lado tecnológico, un poco sobre qué preguntas debería hacerme de cómo o la estrategia de implementación de cómo hacer esto realidad. Y creo que nos quedan dos frentes acá. Uno es, y yo creo que todo el mundo se lo ha preguntado, cualquier empresa se lo pregunta, y es, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Y qué voy a ganar con esto, no? Entonces, la parte de costos y beneficios, que a veces uno piensa en el tema de, fue madre, en Microsoft yo he escuchado que el licenciamiento es complejo, y yo creo que acá una de las preguntas es justamente eso, ¿no? ¿Cómo poder dimensionar el licenciamiento que voy a necesitar de este tipo de tecnologías? O sea, creo que hemos visto en los últimos capítulos un poco sobre que, bueno, yo tengo Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Page, bueno, Copilot, y cada uno pues tiene un licenciamiento específico y bueno, hay unos temas de Microsoft 365 que puede justamente agrupar algunas capacidades básicas. Y yo creo que acá una pregunta interesante es lograr entender eso para poder uno definir cuál va a ser ese dimensionamiento y cuánto me va a costar a nivel de licenciamiento. Y por otro lado, cuánto va a ser el costo de implementar esto. Entonces, como decía Carol, un poco, si yo voy a empoderar a mi equipo o voy a definir qué tipo de recursos necesito, pues eso me va a generar un costo interno. Si voy a buscar un aliado estratégico, pues voy a tener otro costo. Entonces, digamos que ahí también hay preguntas relacionadas con quién lo va a hacer, si es externo, si interno, si en un esquema híbrido, un esquema mixto, para poder definir como esos costos que voy a necesitar para o que voy a incurrir para lograr esto, ¿no? Y a nivel de beneficios, yo creo que acá también hay algo muy importante y es preguntarnos, pues yo, ¿qué voy a impactar? Sí, y muchas veces, también quiero contarles esto, muchas veces uno se enfoca solo en lo cuantitativo, ¿no? Y uno se enfoca solamente en cuánta plata me voy a ahorrar, ¿sí? O cuánta plata voy a ganar por hacer esto. Y yo creo que es una variable muy importante, o sea, no la quiero dejar de lado porque creo que es la
una de las claves acá, pero también hay algunos impactos cualitativos que están relacionados con, por ejemplo, la experiencia de mis clientes, que están relacionados, por ejemplo, con el esfuerzo que voy a ayudar a ahorrar de una persona que tengo en el área que de pronto, dependiendo del proceso, tiene que trasnochar y pasar de largo muchos días logrando sacar adelante el proceso. Un ejemplo práctico es todo lo que es la recepción de facturas y la contabilización con la DIAN, en donde seguramente a final de mes las personas de esas áreas tienen que estar full contabilizando toda la DIAN y no pueden dejar nada por fuera. Entonces uno lograr llevar una automatización para disminuir, generar un ahorro también, pero disminuir ese esfuerzo tan sobrehumano que a veces nos toca tener en las empresas y que creo que todos lo hemos vivido. Entonces, quisiera también preguntarles un poco ustedes cómo ven esos impactos o qué se preguntaría uno desde el frente de beneficios, desde el frente de costos. De pronto, Carol, en tu experiencia comercial, cuando un cliente te dice, bueno, ¿cuánto me va a costar y qué voy a ganar? ¿Tú qué responderías? ¿O cómo lo orientarías? Sí, pues nosotros definitivamente lo primero que hacemos es, desde el área de negocio al que le estamos impactando, cuál sería el beneficio de implementar esta solución. Muchas veces nos encontramos con organizaciones que piensan que el despedir gente nos va a ayudar a recuperar una inversión. Y pues seguramente o sea, lo que nosotros tratamos de analizar es que el beneficio es que tú pongas a esa persona a hacer temas más estratégicos. Entonces, ese es otro punto, la productividad, cómo esos recursos que son valiosos para la organización, que te ha costado un proceso de incorporación, de que aprendan, seguramente cuesta más reemplazar a una persona que ponerla en un área en donde puede aportar mucho más valor. Entonces, eso es uno de los beneficios, cómo uso a mi equipo y cómo lo llevo a que sea más estratégico y pues empiezo a automatizar procesos. Otro de los beneficios también importante es cómo aprovecho las capacidades existentes, ¿cierto? Capacidades existentes en cuanto a, por ejemplo, si yo como organización ya uso Office 365, tengo unas capacidades de licenciamiento que seguramente con inversión en implementación voy a empezar a sacarle más provecho a esas soluciones que yo ya tengo y que estoy pagando, y eso me genera también un beneficio de uso de lo que yo ya estoy teniendo. Entonces, ese es otro punto que nosotros vemos constantemente y que pues definitivamente ayudan y aportan al caso de negocio. Yo ahí tengo un comentario, equipo, y es precisamente esta empresa hace un par de semanas nos dio feedback de la primera fase que salió a producción y ya está estable. Nos decía la directora de experiencia al cliente, oye, nosotros teníamos un proceso, ellos deben subir una información a una entidad pública, ¿sí? Nosotros más o menos tenemos que hacer esto cada 2 meses y medio, 3 meses, y lo que yo me demoraba 3 semanas preparando este proceso, lo que me llevaba a mí preparar esta información, más o menos 3 semanas, y ahora la automatización, la solución lo está haciendo en 5 minutos. Entonces, imagínense ese retorno de inversión tan gigante, y no solamente a nivel económico, como decías, Andrés, no cuantificable financieramente, sino también a nivel emocional del equipo. Puedo poner en mi equipo, hacer en otras actividades estratégicas para la compañía y cómo puedo seguir mejorando esta experiencia del cliente, que es lo que yo necesito. Entonces, me Súper. parece un caso de negocio súper, con un retorno de inversión gigante y súper valorable. Y a nivel de licenciamiento también me gustaría como apoyar lo que decía Andrés, y es, se debe hacer un muy buen análisis de qué licenciamiento necesito, con qué licenciamiento cuenta la Power Platform y cuál va a ser ese roadmap que yo voy a generarle a las áreas en cuestión de licenciamiento. Eso es muy importante para no comprar por comprar licencias, sino seguir ese mismo modelo que necesito y analizar muy bien cuáles son esas licencias que voy a requerir. Entonces, ese es como un tip que nosotros les damos a las empresas para que puedan tener este nicho o este hito tan importante que es dinero, muy bien analizado. Sí, Mira yo que quisiera que... desde el, Ah, bueno, dale, dale, no, dale, Carol. iba a complementar este punto de él y desde el tema del licenciamiento, y es que las organizaciones
también buscan que esto que compras para un proyecto inicial lo puedas usar para otros requerimientos. Nosotros les hablábamos de ese roadmap y esas victorias tempranas, y hay capacidades que tú compras y que después puedes empezar a construir otras aplicaciones, otras tecnologías, precisamente para que ese licenciamiento se pueda aprovechar. Entonces, una de las preguntas también que nos hacen es: ¿qué tan escalable puedo ser yo como empezar a diseñar más soluciones con lo que compro hoy en día? Eso es un punto también a favor que nosotros vemos en este tipo de soluciones, que se pueden diseñar con lo que ya compraste. Y eso nos ha pasado en clientes, con un cliente que vendimos en mayo, en febrero, perdón, del sector alimentos para mascotas. Ahora estamos implementando un segundo proceso, reusando capacidades que compramos en febrero. Entonces, ese también es otro punto importante que me gustó complementarte. Súper, y miren que ahí, basado en eso que dijeron, me acordé de una experiencia pasada con una empresa que implementamos un proceso de una aplicación con un flujo de Power Automate que se encargaba como de hacer una lectura de unos documentos, y para eso nos tocó utilizar algo de Microsoft que se llama iBuilder, que son modelos de inteligencia artificial, específicamente la capacidad del OCR para entrar a leer un documento y empezar a capturar esos datos. Básicamente así era el proceso y llevarlo a una base de datos. Realmente cuando uno va y mira el costo del iBuilder, pues es un costo alto, es un costo que más o menos cuesta $500 mensuales, uno dice es altísimo, pero la capacidad escalable de ese producto es impresionante, porque nosotros decíamos, para justificarle a esa empresa que invirtiera esos $500 mensuales, lo que hicimos fue llevar eso a un roadmap de, mire, esto hoy le va a servir para este caso puntual, pero esa capacidad que ya usted adquirió la puede empezar a llevar a otros procesos y empezar a aplicar modelos de inteligencia artificial en otros procesos. Esa empresa con su visión estratégica dijo, sin pensarlo, dijo, sí, me interesa, adquirió ese producto y ahí lo tienen. Y ahí lo están usando en diferentes procesos y ahí van. Entonces, miren que justamente ese punto de licenciamiento que a veces uno dice, pero es que es muy costoso, pero es que no lo entiendo bien. Yo creo que uno tiene que pensar siempre en ese licenciamiento, cómo lo puedo reutilizar en otras cosas. Porque ahí es donde está la escalabilidad y ahí es donde se paga solo el licenciamiento. Entonces, la recomendación también es, la pregunta es, ¿cómo puedo yo este licenciamiento utilizarlo en otros procesos o reutilizarlo en otros procesos para amortizar ese costo que incluye? Yo creo que pasemos al siguiente slide porque quiero hacer un doble clic en, yo creo que lo más importante para todos a la hora de justificar una inversión de estas o un caso de negocio de estos, como lo hemos venido hablando, y son los indicadores o el impacto que voy a hacer. ¿Listo? Y yo justamente ahorita que ustedes hablaban un poco sobre eso de poder sacar a las personas y llevar las actividades estratégicas, actividades de valor frente al cliente, me acordé de un informe que justamente les quiero enviar acá a todos por el chat, que me parece súper importante. Y es un informe de Forrester acompañado con Microsoft que habla justamente de ese impacto, el impacto de la Power Platform en el negocio. De eso habla el informe y lo acabo de compartir. Y algo que decían, y les voy a dejar unos datos puntuales, y no los digo yo, los dice Forrester, y es que cuando uno logra ahorrarle tiempo operativo a una persona, ¿sí? Y llevar esa persona a otra actividad o reorientarla a otra actividad, como por ejemplo es el servicio al cliente o actividades de cara al cliente, las empresas logran aumentar en promedio sus ingresos en un 7%. Eso lo dice Forrester, ahí está en el informe. Entonces, es un punto que uno a veces omite y dice, cuando yo implemento esta tecnología, me enfoco es en disminuir costos, pero a veces hay beneficios que están un poco más ocultos, como este que es, ¿cómo logro yo aumentar los ingresos por lograr liberar a alguien y llevarlo a actividades de cliente, ¿no? Entonces, miren que ahí también hay temas importantes y recomendaciones en la parte del impacto, y es que a veces los impactos yo tengo que verlos más allá de simplemente ahorrar tiempos, de simplemente lograr hacer un proceso de 2 horas en 5 minutos. Claramente eso es un impacto y es un beneficio importante, pero de pronto esa hora y 50 o esa hora y 55 que me ahorro la puedo hacer e invertir en algo que me genere que me genere ingresos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto súper interesante y yo quisiera preguntarles a ustedes también desde el frente de impacto, por ejemplo, a nivel de impactos o indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿qué ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Mira que uno de los puntos
que estamos impulsando en este momento. Si recuerdan, les hablaba de tecnologías low code. Creo que este punto de ahorro de costo de desarrollo se logra con este tipo de tecnologías y conecta precisamente también con el concepto de citizen developers que mencionaba Andrés, porque yo si soy un usuario no técnico puedo empezar a aprender y a construir tecnología precisamente con capacidades como Power Apps, por ejemplo, y empiezo a desarrollar aplicaciones fácilmente, drag and drop, y empezar precisamente a no sé, amantes, encontrar en la organización estos personajes que son amantes de la tecnología. Nosotros nos llamó, finalizando el año pasado, un CFO de una organización y nos dijo, es que yo vi en YouTube y empecé, Andrés, no sé si te acuerdas, Sí, empecé a ver en YouTube cómo se hacían, cómo se construían procesos y se automatizaban con Power Automate. Y empezamos con Power Automate y él empezó solo, un CFO de una organización muy grande, a decir, oiga, este proceso yo creo que se puede hacer por ahí, este proceso puede desarrollarse muy rápido, yo puedo empezar a tener impactos en ahorros de mi gente implementando ese tipo de tecnologías. Entonces, ¿el que hizo? Tú vio un problema que tenía y por ser amante de la tecnología, siendo un financiero, desarrollo, pues nos dijo, yo quiero implementar esta tecnología. Entonces, ese punto de ahorro de costos en desarrollo y también ahorro de la curva de aprendizaje de los equipos internos, pues también creo que es un punto importante que nos hemos encontrado y que lo hemos vivido nosotros como consultores. sí, mira, Caro, que justamente el informe de Forrester también da otro dato de interés relacionado con eso, y te lo voy a decir acá porque me interesa que todo el mundo lo sepa, y es que con tecnología low code, los tiempos de desarrollo se aceleran en un 35%. Eso dice el informe. No lo digo yo, lo dice Forrester y Microsoft. Entonces, también me parece que es un beneficio importante que uno tiene que preguntarse y tiene que estar incluido en el caso de negocio, porque al final de pronto uno se queda es con, quiero ver beneficios netamente en el proceso. ¿Cuánto costo me voy a ahorrar? ¿Cuánta platica me voy a ahorrar? Pero a veces uno omite y llevarle al director financiero o al director de tecnología o al CEO de la empresa, uno omite, por ejemplo, oye, pero es que mira, con esta tecnología que es low code, vamos a acelerar el proceso de desarrollo en 35%, que equivale a tanta plata si lo hacemos con otro tipo de tecnología, de pronto on-premise o full code. Entonces yo creo que ahí también hay un beneficio importante que es desde la parte del costo de desarrollo. Me parece un muy buen punto. Ahí yo tengo un punto también, dos puntos para complementar lo que dicen mis compañeros. Y es, ahorita Carol estaba hablando del tema del Citizen Developers, y yo creo que en ese momento cobra mucho sentido y cobra mucha importancia el centro de excelencia que va en la capa de gobernanza de la Power Platform. Porque este centro de excelencia son los encargados es el conjunto de personas encargadas de administrar esta plataforma, darle a los citizen developers lo que necesitan, permisos a qué recursos, gestión de la demanda, y que sean los propios citizen developers los que administren sus soluciones. Entonces me parece un punto importante porque se sienten empoderados con sus soluciones en sus áreas, y una persona, como lo decía Carol, financiera, apasionada de la tecnología, puede desarrollar un caso de negocio exitoso que puede reducir muchos costos a la compañía, un retorno de inversión muy grande. Entonces eso me parece muy importante también tenerlo en cuenta. Y también a nivel de lo que comentaba mi compañero Andrés, de este estudio que hizo Forrester Consulting, y es muy importante, me parece que, por ejemplo, Pepsi Cola logró más de una reducción de sus costos operativos y optimizando el desarrollo en más de 1.5 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Entonces, me parece algo muy importante que Pepsi Cola logró ahorrar. Y también hay otro punto que dice este estudio, y es que las empresas que implementan Power Platform tienen un porcentaje de retorno de inversión del 224% en un periodo de 3 años. Eso es algo muy importante porque se amortiza súper rápido en menos de 6 meses y tiene un retorno de inversión de más del 224% en 3 años.
Súper, Eli. Y yo creo que justamente ese informe es una de las herramientas que queremos darles a todos acá, que acompañen allá y la invitación es a que los acompañen en cuando vayan a justificar ese tipo de iniciativas o inversión en ese tipo de tecnología. Ese informe les va a dar muchas herramientas para poder o muchos argumentos para poder justificar eso. Yo creo que por ahora del tiempo pasemos al siguiente punto porque a mí me gustaría mucho cerrar este webinar pues hablándoles de un caso de éxito de Microsoft que nos pareció muy interesante porque creo que agrupa varias de las cosas que hablamos hoy, ¿sí? El caso que les queremos contar es el caso de éxito de Colombina. Si hay alguien acá de Colombina en el webinar, lo quiero felicitar porque creo que esta empresa ha logrado implementar una estrategia de Power Platform muy interesante. Es un caso de éxito de Microsoft, quiero aclarar eso. Y bueno, y básicamente quiero hablar específicamente de un caso enfocado en la calidad. Como ustedes saben, pues Colombina es una empresa productora de alimentos, pues multinacional colombiana, pues muy famosa, yo creo que todos acá la conocemos. Y básicamente el caso que les queremos hablar de hoy es sobre el proceso en una de sus plantas más importantes de producción y es sobre la calidad, en donde ellos inicialmente, hablando un poco de la necesidad, de esa primera casillita que nos mostró Carol en su caso de negocio, y es que ellos pues realmente tenían la necesidad de tener un proceso de calidad o mejorar la cobertura de su área de calidad dentro de su línea de producción. Estaban identificando que su proceso para registrar defectos en los productos, en las líneas de producción de esa planta, pues no era muy óptimo. Entonces ellos tenían un formato físico donde el operario cuando identificaba que estaban saliendo productos defectuosos, pues registraba como la hora, el tipo de defecto, el tipo de producto, y posteriormente más adelante o al otro día se llevaba eso a su sistema, a un sistema, se registraba ya y pues con todo eso se hacía analítica o se tomaban decisiones en el largo plazo. Y la necesidad realmente era, pues, cómo lograr, uno, volver eso un poco más en línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque se registraba eso en un formato físico, no se actuaba sino hasta el futuro. Entonces, ¿qué ocasionaba? Pues que no se hiciera nada correctivo, seguía saliendo la línea de producción y pues el número de defectos aumentaba en una planta. Ustedes saben que la calidad en una planta productiva es uno de los indicadores claves que se manejan allá. Entonces, básicamente el proceso era registrar los defectos, posteriormente almacenarlos en un sistema, hacer analítica y pues generar alertas o prevenir o cosas así. ¿Listo? Yo quisiera dar la palabra a Eli para la siguiente slide y es que nos cuentes desde la parte tecnológica, pues, qué hizo Colombina o cuál fue la arquitectura que planteó Colombina para lograr solucionar esta necesidad de negocio, aplicando todo lo que hemos visto, beneficios, temas arquitectónicos o tecnología, capacidades, eh, necesidades, bueno, todo lo que hemos visto, quiero que nos cuentes un poquito sobre eso, Eli, por favor. Claro que sí. Listo. Bueno, ya a partiendo de la necesidad que nos comentó Andrés para Colombina, ellos necesitaban reducir sus tiempos de análisis en calidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron? Desde una aplicación de Power Apps, ¿sí? Los operarios de planta pudieron registrar rápidamente la información de los defectos presentados por lotes. Posteriormente, mediante un conector estándar, la información se almacena en SharePoint, en listas de SharePoint, que a su vez estos disparan flujos de automatización con Power Automate. Y esta información genera notificaciones para alertar en tiempo real los defectos presentados, ¿sí? En cada lote de producción y a su vez se utilizó un conector premium para conectarse a SAP y almacenar estos datos en el ERP que utilizamos en este momento. Por otro lado, también se construyeron paneles de tableros de Power BI que se conectan con las listas de SharePoint para presentar datos analíticos e informes en tiempo real de control de calidad. Eso fue lo que implementaron en Colombina. Esta arquitectura permitió que Colombina mejorara su cobertura de calidad en un 300% y disminuyó la captura de almacenamiento de los defectos de 45 minutos a 3 minutos, generando una optimización del 93%. Me parece súper interesante, Eli, porque uno vemos cómo, por ejemplo, este cliente que tenía SAP, pues lo que hizo fue incluir las capacidades de Power Platform conectando su arquitectura, conectando las capacidades de Power Platform en su arquitectura SAP, ¿no? Entonces, primer punto súper interesante, los temas de arquitectura de conexión, logrando respetar que SAP RP pues es el maestro de los datos y justamente lo que hacemos es volvernos acá
Power Platform se convierte es en el que se encarga de facilitar que la data llegue a SAP. Es lo primero, ¿listo? Y Así es. facilitar canales para el operario, digamos que no lo dice acá, pero qué interesante porque esto vuelve el proceso en línea. Es decir, el defecto se registra en línea, ¿listo? Y básicamente en línea, el mismo Power Automate puede estar alertando de, oye, para la producción porque están saliendo muchos defectos. Hagamos una acción correctiva y volvemos a aprender. Entonces, miren que eso lo podemos llegar a hacer y Colombina seguramente en ese momento lo está haciendo. Entonces, acá hay un punto Así es. súper interesante. Y miren que a nivel también de tiempos, de ahorro en tiempos, pasar de 45 minutos que se Muy demoraba rápido. uno registrando en el formato físico, llevando seguramente ese registro al computador y registrando allá, pasamos a 3 minutos donde desde una aplicación móvil muy rápida, muy sencilla, el operario registra, listo, sale, siguiente y así. Y automáticamente ya él se desentiende de cómo llega eso a SAP. Entonces, acá hay ejemplos de arquitecturas porque esto se puede llevar a cualquier otro tipo de procesos. Entonces, la gran ventaja de Power Platform y también para darles más argumentos de cómo no justificar la inversión, que es nuestro webinar de hoy, es que esto puede impactar todas las áreas. Este es un ejemplo de un caso puntual, en un proceso puntual, pero ustedes ya se podrán imaginar con estas capacidades cómo poder impactar el área de recursos humanos, el área financiera, el área comercial, el área de operaciones, como en este caso. Entonces yo creo que acá hay algo súper interesante. Y no sé, Carol, ¿tú qué opinas de este caso? Sí, justo yo lo que quería complementar es que la primera pregunta que yo me hice es ¿por qué no lo hicieron en SAP? ¿Sí? O tuviera otro ERP, Oracle o el que sea. Y seguramente es porque, y nos pasó con un cliente del sector alimentos que empezó a analizar, yo tengo una necesidad que mi ERE me cuesta mucho en precio y en tiempo hacerlo en mi ERP. Entonces, ¿qué tan fácil es construir en este tipo de tecnologías que lo que buscan es precisamente agilidad y que yo me pueda conectar fácilmente y que pues el costo no sea altísimo como implementar un módulo de calidad en SAP, por ejemplo? Entonces, ese es otro de los puntos que me parece importante, sobre todo cómo empezamos a coexistir y cómo hablamos de ese concepto de interoperabilidad para que nosotros con este tipo de tecnologías impactemos las arquitecturas ya existentes. Ese es otro de los puntos que pues nos ayudan también a definir irme por una o por otra tecnología. Claro que Listo. sí, totalmente de acuerdo. Nos, Solamente, no sé si han dejado preguntas, si tienen comentarios algunos de los asistentes, em, porque pues básicamente esto era lo que teníamos para contarles en este espacio. Este webinar queda grabado y pues la idea es que podamos abrir sesiones de conversación, no solamente para hablar desde este caso puntual, sino de cómo nosotros ayudamos a este proceso de transformación desde el inicio con los otros capítulos que les conté al inicio y cómo los acompañamos también en identificar las necesidades de automatización para construir una solución y luego diseñar un caso que nos ayude a justificar la inversión. Aquí, pues queremos contarles cuáles son los capítulos que vienen. Tenemos 3 capítulos próximos dentro de nuestra temporada. El primero, pues que hemos mencionado esta palabra a lo largo de este webinar también es cómo conectamos ecosistemas, es decir, cómo nosotros empezamos a diseñar soluciones que empiecen a convivir con esas arquitecturas existentes. Ahí nos vamos a entrar un poco más en el papel fundamental de la creación de este tipo de tecnologías, de soluciones con este tipo de tecnologías que las involucramos dentro de la arquitectura actual. El siguiente, queremos contarles unos casos de éxito reales que nosotros implementamos. Básicamente es un cliente que se llama Royal Canin. Ahí la idea es que podamos contarles un poco desde la primera llamada, la necesidad, cómo ayudamos a justificar esta inversión, cómo nos fue en la implementación, cómo lo están usando, todo el recorrido desde
que se identifica la necesidad hasta que se sale a producción. Entonces, la idea es que podamos contarles un caso de éxito. Y lo último es cómo esta nueva tecnología de Copilot está acelerando la innovación en las organizaciones. Entonces, queremos hablarles un poco de lo que está apostándole Microsoft en temas de inteligencia artificial con Copilot y cómo podemos complementar precisamente todas estas soluciones que nosotros estamos construyendo, que de una u otra forma ayudan a tener una arquitectura empresarial mucho más robusta. Listo, no sé, Andrés, Eli, si quieren complementarme en algo, ya estamos cumpliendo con el tiempo. Ahorita les vamos a dejar una encuesta en este chat para que por favor nos ayuden con la encuesta y pues nada, no sé si hay algún comentario o duda. No, yo solamente agradecerles a todos y pues que espero que realmente estas herramientas que les pudimos brindar hoy pues sean realmente beneficiosas para cuando vayan a justificar inversiones, no solo en esta tecnología, sino en otras tecnologías. Al final la idea es como también que se puedan llevar de esto un conocimiento interesante. Igualmente. Muchas gracias por la invitación.